Generalmente al mencionar la palabra radiación se tiene un concepto negativo asociado, sin embargo, desde hace aproximadamente un siglo, se han producido elementos radioactivos de forma artificial, al igual que diferentes tipos de radiaciones, aprendiendo y mejorando al usar la energía nuclear con distintos fines. Hoy en día se ha mostrado una preocupación alarmante por el potencial que las radiaciones poseen para causar daños a corto y largo plazo, ya sea en el medio ambiente o la salud de las personas. Las radiaciones se caracterizan porque no es posible observarlas a simple vista, y no se sienten en pequeñas dosis, sin embargo, estas pueden llegar a provocar diversos efectos en los seres vivos. Es importante conocer que hay distintos tipos de radiaciones, ionizantes y no ionizantes, ya que estas pueden afectar de formas distintas a cualquier organismo que las reciba. La radiación ionizante se caracteriza por ser un transporte o propagación de energía en forma de partículas mundas. En el caso de utilizar de fuerzas magnéticas o eléctricas se le llamará radiación electromagnética. Conociendo esto se puede decir que la materia emite distintas formas de radiación. A la emisión se le conoce de distintas maneras: decaimiento, desintegración radioactiva, la cual tiene características muy particulares que se relacionan con la mecánica cuántica, describiendo procesos microscópicos dentro de la naturaleza. Este es un proceso probabilístico, del cual lo único predecible es su frecuencia o el ritmo en el que éste se da, ya que esta probabilidad es independiente del momento en el que se crea el núcleo radioactivo, dando a entender que los núcleos no envejecen. También no depende de los parámetros del entorno. Las radiaciones ionizantes también pueden darse por procesos distintos, como cuando al acelerar o frenar partículas con cargas eléctricas, se emiten fotones ionizantes, o simplemente con dispositivos como el ciclotrón o el acelerador lineal. Estas radiaciones pueden clasificarse como radiación alfa. En este tipo de radiación, un núcleo inestable emite un núcleo de helio compuesto por 2 neutrones y 2 protones, dando un núcleo distinto al que se tenía en el comienzo. Radiación beta. Este tipo de radiación se divide, ya que, si un núcleo inestable emite un electrón, se le llama beta menos. En cambio, cuando se emite un positrón se le llama beta más, dando que el núcleo inicial cambia. Radiación gamma. Se emiten fotones con una energía muy alta, provenientes de los núcleos inestables o distintos procesos. Sin embargo, el núcleo no cambia su identidad, sino que, su energía disminuye. Radiación neutrónica. Se caracteriza por la emisión de neutrones durante procesos nucleares. Rayos X. Se emiten fotones de alta energía cuando los electrones atómicos cambian de órbita o inciden electrones sobre un material y son frenados. Añadiendo otra característica importante que se le atribuye a este tipo de radiación es su capacidad de penetración en materiales, ya que a partir de esto se pueden determinar los riesgos que implican el usarlo, al igual que a las posibles contribuciones positivas que se obtendrían de las mismas. Las radiaciones no ionizantes se caracterizan por no tener una energía suficiente como para ser ionizante y causar efectos negativos sobre la salud, por lo que está presente en nuestro día a día, además que la constituyen la radiación infrarroja, la luz visible, ondas de radio, microondas, y la mayoría del rango UV. Todos los días estamos siendo bombardeados con partículas provenientes del espacio denominadas rayos cósmicos, y que generalmente son protones, núcleos pesados, partículas alfa, beta, y una parte de radiación gamma. Podemos considerar a la atmósfera como un filtro que limita la cantidad de radiación que incide sobre el planeta. Sin embargo, una persona que está a una altura mayor, por ejemplo un vuelo, esta se encuentra en una exposición mayor a la radiación cósmica, dado que a mayor altura, la protección que brinda la atmósfera es menor. Desde los alimentos que consumimos hasta el agua que bebemos, contienen pequeñas porciones de elementos radioactivos, así como el potasio. Casi la mitad de la radiación que recibimos de forma natural se debe al radón, ya que el isótopo más estable y abundante es el radón 222, con un tiempo de vida media de 3.8 días. Al decaer, emite partículas alfa, que también son radioactivas, al igual que sus productos, los cuales se depositan en las rocas, el agua y la tierra. No es posible detectar la radiación con solo verla, pero no significa que sea imposible medirla y poder cuantificar sus efectos. La dosis absorbida se refiere a la cantidad de energía que deposita la radiación por cantidad de masa radiada. Los efectos biológicos varían por distintos factores como el tipo de radiación, y el órgano o tejido donde se ha absorbido la radiación. La dosis efectiva se mide en sievert.
Uno de los primeros detectores fabricados fue el contador Geiger, que únicamente detectaba radiación alfa. Actualmente, el contador puede detectar también las otras radiaciones. Cuando una persona que trabaja con radiaciones ionizantes recibe de estas, se utiliza un dosímetro personal, que es un dispositivo compacto, que da una lectura en tiempo real o medidos por un dispositivo especial. Hay detectores de partículas utilizados para la investigación, ya que tienen una gran sensibilidad y complejidad, que son utilizados para la física de altas energías. Al interactuar la radiación con el tejido vivo, modifica su material celular, ya que la radiación tiene energía y esta se transmite a la célula, ionizando sus átomos a moléculas, o produciendo un aumento en la temperatura del material celular, modificando sus condiciones naturales. Se generan radicales libres cuando las moléculas son susceptibles de disociarse, son compuestos químicos demasiado reactivos capaces de cambiar de forma irreversible las restantes moléculas, lo que afecta de forma importante la salud. Estos daños pueden interferir en procesos celulares, impidiendo su reproducción o causar una división celular descontrolada que derivan en enfermedades graves como el cáncer, añadiendo que, es posible que se generen defectos genéticos que se transmiten a las siguientes generaciones, además que, cuando un número grande de células son aniquiladas en algún órgano en particular, puede dañarse o dejar de funcionar de forma adecuada. En caso de que estas células no sean cruciales para el funcionamiento, el órgano seguirá cumpliendo con su fin. La utilización de radiaciones ionizantes es importante en algunas de las etapas de industriales. En la industria metalúrgica, se utiliza la radiación gamma para obtener radiografías con la finalidad de detectar imperfecciones en piezas metálicas, generalmente en soldaduras. De igual manera, es posible medir la uniformidad del espesor de productos fabricados en láminas. También, es posible realizar estudios de desgaste y lubricación de partes móviles de la maquinaria. Existen detectores de humo que utilizan radiación y emisión alfa o beta, dando lugar a una corriente de ionización constante. Cuando hay humo, en el detector hay una disminución de la corriente y cuando esta disminución es detectada, se emite una señal. Una de las aplicaciones importantes de la radiación es la datación fósil, ya que las emisiones de carbono 14 se mantienen constantes, y el organismo se encarga de que sean así. Cuando un organismo, ya sea un animal o una planta, al morir deja de incorporar CO2 y el contenido de C14 en su organismo se hace menor con el tiempo, ya que es un emisor de radiación beta. El ser humano en su día a día, está sometido a distintos tipos de radiación, donde la mayoría no perjudica su salud. Desde hace poco más de un siglo se han realizado investigaciones para determinar los posibles beneficios que puede proporcionar la radiación, donde varias aplicaciones de la misma son en medicina para la detección de enfermedades, en la industria metalúrgica para la detección de fracturas o fisuras en metales, y también en investigaciones para datación de fósiles. Dependiendo del tipo de radiación empleada, puede tener o no consecuencias a la salud, por lo que el ser humano ha establecido normas para tratar con las mismas, con el fin de disminuir las consecuencias adversas, por lo que también fue necesario el desarrollo de diversos instrumentos de medición de radiación con parámetros específicos para cada uno de los tipos de radiación.